Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Muchas felicidades para todos en esta época navideña y del nuevo año. Que este año 2022 les traiga mucha felicidad, mucha prosperidad, mucha bendición, mucha salud y sobre todo más acercamiento al Dios Todopoderoso y al Redentor del mundo. En estos momentos nos aprestamos para traerles la reflexión correspondiente al día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el pesebre, pero queremos instarles a suscribirse a nuestro canal y también tratar de recomendarlo a otras personas, amigos y amistades y familiares que puedan estar al alcance suyo y al alcance nuestro para que puedan también participar de la bendición de oír el mensaje de la palabra del Señor. El pesebre, vamos a leer en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7, que dicen así, dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. El pesebre, vamos a hablar del pesebre, vamos a obviar el relato de toda la historia, de cómo acontecieron todos estos eventos que nos llevan, ¿verdad?, a entender el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea, la encarnación del Verbo de Dios y esa gran visitación de Dios a esta tierra en la persona de este niño recién nacido llamado Jesús, que, como vemos ahí, tuvo que nacer en un pesebre porque cuando José y María llegaron de Nazaret, de su ciudad en Nazaret, a Belén de Judea, no encontraron lugar de alojamiento, un lugar digno y apropiado para ella poder tener a su niño, a su bebé, darlo a luz. Le sobrevinieron los dolores de parto y no hallando ningún otro lugar, porque inclusive el mesón parece haber estado lleno, el parador, el pequeño hotel de esa aldea de Belén, que era un lugar también, un pueblo pequeño, pues no tuvieron otro remedio que lo que encontraron disponible era un pesebre, y en ese pesebre tuvo ella que tener a su hijo primogénito. Dice ahí primogénito, lo que quiere decir que era el primero de muchos hijos. También quiere decir que María tuvo más hijos, pero ese no es el tema nuestro en el día de hoy. Eso es parte de la historia que les digo, que aparece en los 4 evangelios, que muy bien la pueden ustedes leer como referencia, están ahí. Pero hoy queremos hablar del pesebre. Me llama mucho la atención que nuestro Señor haya tenido que nacer en un pesebre cuando es Dios, cuando es el Hijo de Dios, cuando es el Redentor del mundo, cuando es el Creador del universo, cuando es el Verbo de Dios, que en el principio estaba con Dios y que era Dios, y que ese Verbo vino y se encarnó, tomó forma humana en ese niño de Belén del cual estamos hablando, y que nace en un pesebre. Un pesebre nos habla de el lugar donde comen los animales. Pesebre nos habla del lugar donde se albergan a los animales domésticos para protegerlos de las inclemencias del tiempo, pero en fin de cuentas nos habla de un lugar no digno, no apropiado para el nacimiento de un niño, para una mujer dar a luz, y mucho menos cuando nos referimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios del universo. Es inconcebible que tenga que nacer
en un pesebre. Y algo de lectivo tiene que haber en todo esto cuando Dios se dispone, siendo soberano, siendo tan excelso y tan majestuoso, siendo el dueño, amo y señor de toda la existencia, teniendo a su favor y a su haber tantos lugares dignos, excelentes y grandiosos donde habría podido nacer ese niño, y que tenga que nacer en un pesebre. Para mí esto es tan trascendental y es tan importante y es tan sugestivo que nos debe llevar a nosotros a querer adentrarnos ahí, analizar ahí y ver qué cosas hay ahí en ese nacimiento del Señor en un pesebre que nos puedan ayudar a nosotros. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiere decir que no hubo lugar para Jesucristo. No hubo lugar para Jesucristo. No hubo lugar para Dios. Todo el mundo le dio la espalda. Le dieron la espalda, los ricos le dieron la espalda. Le dieron la espalda a los políticos. Le dieron la espalda a los intelectuales. Le dieron la espalda el ayuntamiento, el Estado, la nación. Le dieron la espalda a los dueños del mesón, y nadie de los que estaba en el mesón fue capaz de cederle su lugar y decirle: nosotros estamos dispuestos a quedarnos en la intemperie o tomar el lugar de el pesebre o lo que hubiera por allí, y que el Señor pudiera nacer en el mesón. Pero no hubo lugar para el Señor en el mesón. No nos debe extrañar a nosotros que todavía al día de hoy el mundo le sigue dando la espalda. El hombre le sigue dando la espalda, lo sigue rechazando, lo sigue echando hacia el lado. Sigue viviendo de espaldas a Dios, teniéndolo ahí al alcance de sus manos, teniéndolo tan de cerca, todos los días, de una manera u otra. Dios se manifiesta a nuestras vidas, se revela a nuestras vidas, nos está proveyendo para todas nuestras necesidades, nos da la vida que tenemos, nos ha dado todo este universo y el planeta Tierra, a la humanidad, al hombre, para ser administrador de él. Y no somos capaces de hacerle un espacio en nuestro corazón. No somos capaces de darle el primado a él en nuestras vidas. Mucha gente no le gusta ni que le hablen de él, ni que le hablen de Dios. Se van del lugar, lo abandonan, le dan la espalda. Al día de hoy está pasando lo mismo que pasó en el tiempo de su encarnación, en el tiempo de su nacimiento, que no hubo lugar para ellos en el mesón y tuvieron que albergarse en un pesebre. Un pesebre que era, como he dicho, el cajón donde comían los animales. Esa es la definición de pesebre. El albergue donde se protegía a los animales domésticos de las inclemencias del tiempo. En fin, estamos hablando de un lugar donde vivían los animales, que le pertenecía al reino faunal. De eso estamos hablando, de un pesebre, donde nació nuestro Señor. ¿De qué nos habla el pesebre? El pesebre nos habla a nosotros entonces de pobreza. Nos habla a nosotros de humildad. Nos habla a nosotros de sencillez.
nos habla a nosotros de resignación. De todo eso nos habla el pesebre a nosotros. Cuando nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, de que somos siervos de Dios, tenemos que entender que juntamente con eso deberíamos admitir que si somos cristianos, somos siervos del Cristo, del Señor, nos identificamos con Él y con su causa, pues el proceso no puede ser mejor que el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. O sea que el hecho de que Él naciera en un pesebre nos prepara o nos apareja el camino a nosotros y las circunstancias para que nosotros entendamos que no podemos pretender ser mejores que Él. Vivir mejor que lo que Él vivió. Tener riquezas, grandezas, fama y tantas cosas. Y se pueden tener si es que se llegara a tenerlas. El que Dios se lo dio, pues, sea que se la disfrute, pero no podemos tenerlo como una prioridad en nuestras vidas. No podemos estar glorificando todo eso. No podemos vanagloriarnos de nada de lo que tenemos, porque si hay algo que nosotros debemos tener siempre presente en nuestras mentes, es que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, habiendo tenido tanta riqueza, tanta gloria y tanta majestad, se anonadó a sí mismo, se despojó de todo eso para tomar forma de siervo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Por consiguiente, todo lo que nosotros podamos adquirir, obtener en esta vida, es por gracia de Dios. Y tenemos que recordar que Jesucristo fue humilde desde el principio, nació en un pesebre, en un lugar humilde, donde José y María tuvieron que resignarse a poseer o albergarse en el peor lugar que podían encontrar, y que allí tuvo María a su hijo primogénito llamado Jesús, y que es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo eso nos trae a nosotros unas enseñanzas que no podemos nosotros soslayar, que no podemos pasar por alto, y que las debemos tener siempre presente en nuestra vida sin que se nos olvide ni un solo segundo de nuestra vida, que nosotros estamos llamados a ser como creyentes, como cristianos, gente humilde, gente resignada y gente dispuesta a aceptar las circunstancias que nos toquen vivir en cualquier momento, porque Dios es fiel y justo, que no nos dejará y no nos abandonará. Pero a mí me llama la atención porque el pesebre, como dije, nos habla de animales, del reino animal. El pesebre no era para humanos. Los humanos no vivían en pesebre. Los humanos no se debían albergar, ni alojar, ni hospedar en un pesebre. Ya hemos dicho que José y María no pudieron hospedarse en el mesón porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Dejaron a Jesucristo fuera, como lo deja fuera la humanidad de hoy, que no le hacen espacio, no le hacen lugar a Jesucristo en el mesón de sus corazones. Hoy ese mesón somos nosotros. Hoy ese mesón es nuestra vida, es nuestro corazón, es nuestra alma, es nuestra conciencia, es nuestra mente, es nuestro conocimiento que tenemos de Dios. Ese mesón es, hermanos de mi alma,
todo el conocimiento y toda la conciencia que nosotros tenemos de Dios y las riquezas que tenemos de Dios, todos nosotros, ese es el mesón. Y ahí es donde debe nacer el Señor. Ahí es donde debe albergarse. Ahí es donde debe encontrar lugar. Si a nosotros nos apena y nos consterna cuando leemos la historia del nacimiento de Jesucristo y nos consterna el que haya nacido en un pesebre, nos apena mucho, nos toca el corazón, nos toca la vida, nosotros debemos todavía vivir eso, revivir eso, reincorporarlo a nuestro acervo, a nuestro conocimiento, a nuestra propia experiencia, y que no suceda más, pero está sucediendo todos los días. Todos los días le estamos dando la espalda al Señor como se lo dieron allí en Belén los que estaban en el parador, los que estaban en el mesón, los dueños del mesón, los que habitaban en el mesón. Nadie estuvo dispuesto a cederle su lugar a Jesucristo para que Él naciera en el mesón y no en un pesebre. Así es que el pesebre nos habla a nosotros nos trae a la memoria a nosotros, nos trae a la mente, pues el reino animal. Los animales son los que habitan el pesebre, los que viven el pesebre, los que se sirven del pesebre. Imagínense ustedes que la humanidad le diera la espalda al Señor. Imagínense que hoy la humanidad le siga dando la espalda al Señor. Que usted y yo le diéramos la espalda al Señor. Estaríamos nosotros reviviendo y dándole la espalda al Señor, reviviendo esa instancia original cuando el mundo le dio la espalda a aquel niño que nacía y tuvo que nacer en un pesebre en lugar de nacer en un mesón, o a lo menos en un lugar delicado con todas las facilidades y opulencia que pudiera haber para poder nacer allí quien es el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, el amo, dueño y Señor, y el Verbo de Dios que vino del cielo. Así es que el pesebre nos habla a nosotros de pobreza, nos habla de humildad, nos habla a nosotros de sencillez, nos habla de resignación. Todas esas cosas deben residir en nuestra vida de continuo. Nosotros debemos ser gente humilde, debemos ser gente sencillas, porque ese fue el modelo, ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo desde su encarnación aquí en la tierra, desde su nacimiento. Y no solo él, sino José y María. Ese fue el modelo y el ejemplo que nos dejaron. Ser cristiano, abrazar la fe cristiana, abrazar al Hijo de Dios, no nos da derecho a nosotros a creernos ser la gente más importante del mundo, la gente más famosa del mundo, o querer llegar a la fama, a la riqueza material, a la opulencia, a la grandeza. Cuanto más tengamos, tanto más humildes y sencillos debemos ser en la presencia del Señor, porque ese fue el modelo y el ejemplo que Él nos dejó. Dicho sea de paso, hablando de animales, pues el hecho de que Él naciera en el pesebre nos da a entender a nosotros, o por lo menos nos da la oportunidad de nosotros poder comparar la reacción de los humanos versus la reacción de los animales para con Dios en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la aceptación de Dios, en cuanto a la búsqueda del acercamiento a Dios. Los animales, a través de la historia, a través de la Biblia, han mostrado tener más sensibilidad, más apego hacia Dios, más aceptación de Dios,
más obediencia a Dios que el género humano con todo y lo racional e inteligente que nosotros podamos reclamar que somos, y de hecho lo somos, en comparación con los animales. Pero miren ustedes cómo ha reaccionado la humanidad en relación a Dios, en relación a la obediencia a Dios y la búsqueda de Dios y el apego a Dios. Y busquemos la relación que han tenido los animales en términos de todo eso con respecto a Dios. Cuando nosotros buscamos en el libro de Génesis y vemos a Noé predicando el evangelio de salvación en aquel tiempo, porque venía un diluvio, vemos que los animales reaccionaron mejor que los humanos. Después de 120 años predicando, solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas por todas se salvaron. Sin embargo, allí en el capítulo 7 de Génesis nosotros vemos cuántos animales se salvaron. Una pareja de cada uno de los animales fueran inmundos o fueran limpios. Obviamente había más animales limpios que inmundos, pero entraron miles, pienso yo, de animales al arca y se salvaron todos esos animales, mientras que de los humanos solamente se salvaron 8 personas. Y ahí ya nosotros nos empezamos a dar cuenta de la relación de la humanidad, del hombre, del Homo sapiens, del hombre con toda su intelectualidad y con todo su conocimiento, cómo le reacciona a Dios. Y sin embargo los animales que no son racionales como lo somos nosotros, cómo los animales obedecen a Dios. Nosotros vemos también que el profeta Isaías, hablando sobre la reacción del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hacia Dios, y comparándolo con los animales. Allí en Isaías capítulo 1, versos 3 y 4, nos habla de la mula y nos habla del buey, del asno y del buey. De hecho, cuando se habla del pesebre, pues siempre se asocia de una manera u otra al niño, a José, a María y el pesebre, con la mula y el buey. Y hay un sinnúmero de interpretaciones sobre eso y un sinnúmero de personas que no creen en eso y no hay por qué hacerlos creer tampoco, porque no tenemos nosotros por qué hacernos imagen de cosas que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque no estamos para adorar imágenes, ni para hacernos imágenes de ninguna de esas cosas. Pero lo traigo solo porque siempre se ha asociado a la mula y al buey con el pesebre. Y no es para menos cuando nosotros leemos en el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, el buey conoce su dueño, el buey conoce su amo. Y el asno, el pesebre, fíjense que dice el pesebre, habla del pesebre, 750 años antes de Jesucristo nacer. Ya Isaías había profetizado todo esto, como que tenía que cumplirse porque era el plan de Dios para la salvación del mundo. Así es que esto no era nada nuevo. Y ahí dice y habla del buey y habla del asno. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que está hablando el profeta prácticamente 750 años antes de estas eventualidades acontecer. ¿Cuál iba a ser la reacción del pueblo versus la reacción de los animales? El buey conoce su dueño, su amo. El asno conoce el pesebre de su señor. El pesebre de su señor. O sea que los animales no le dieron la espalda al Señor. Los animales reconocieron al amo y señor del universo. El buey conoce su amo.
el pesebre, el asno, el pesebre de su Señor. La relación, la reacción de los animales versus la reacción de la humanidad, que no hubo lugar para el Señor en el mesón. Y hoy día todavía no hay lugar para el Señor en el mesón, porque la mayor parte de la gente han llenado el mesón con tantas otras cosas materiales e intereses totalmente ajenos a Dios, que no tienen lugar para Jesucristo en sus vidas y le han dado la espalda al Señor. Sin embargo, los animales han demostrado tener más raciocinio, por así decirlo, que los hombres, con todo y el intelecto que podamos tener y las capacidades, los conocimientos que nosotros podamos tener. Todavía es tiempo de nosotros darnos cuenta, recapacitar, entender estas grandes verdades, dígansenos como se nos digan, en la tonalidad y en la forma que fuere que se nos digan, están en la palabra del Señor y están ahí para ser explicadas, para ser enseñadas y para ser proclamadas. Que el hombre todavía tiene la oportunidad de albergar a Jesucristo en su corazón, en el mesón de su corazón, y no darle la espalda. Hay que decidir. Para algo Dios nos dio el raciocinio, para algo Dios nos dio el entendimiento y la capacidad. Para algo Dios nos hizo distintos a los animales y mucho más inteligentes y racionales, para que nosotros podamos decidir sabiamente aceptar el plan de salvación que Dios estableció para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense que una mula le habló a Balaam. Allí en el capítulo 22 del libro de Números encontramos como un hombre, como un profeta, como un hombre de Dios inclusive, se puso tan terco que no podía entender la voluntad de Dios. No estaba capacitado porque el pecado, la maldad, la desobediencia le había entumecido el entendimiento, de manera tal que estaba tan terco que la propia mula en la cual cabalgaba él, Dios tuvo que abrirle la boca a la mula para que le trajera un mensaje de arrepentimiento a Balaam. El pesebre nos habla de los animales. El pesebre nos habla de la forma y manera en que los animales son más capaces de reaccionar positivamente y favorablemente a su relación con Dios que los humanos, que todavía lo estamos dejando a la intemperie, fuera del mesón de nuestro intelecto y de nuestras vidas y de nuestra capacidad racional para aceptarlo y tenerlo dentro del mesón de nuestros corazones. Vemos también cómo el Señor tuvo que usar un gallo para hablarle a Pedro cuando lo negó 3 veces. El gallo le dio un mensaje tan elocuente y tan poderoso a Pedro que cuando Pedro oyó a ese gallo cantar, dice la palabra de Dios en los evangelios de Marcos, en los evangelios de Juan, en el evangelio de Juan, que lloró amargamente. Se apartó al escuchar el gallo cantar y se acordó que el Señor le había dicho que antes que el gallo cantara 3 veces, habría de haberlo negado 3 veces. Así es que nosotros vemos, hermanos, la importancia que debemos darle a esa relación que los propios animales, siendo irracionales, han podido tener para con el Dios del cielo, el Redentor del mundo, que nos ha faltado a nosotros. A mucha gente le ha faltado. Todavía al día de hoy le invita a uno, a la gente, a aceptar a Cristo,
a meterlo dentro de su corazón, a albergarlo ahí, darle hospedaje en su corazón y en su alma, y son capaces de dejarlo fuera y que se vaya al pesebre en lugar de alojarlos, o alojarlo, mejor dicho, en el mesón de su corazón. De eso nos habla a nosotros el pesebre. ¿Cuántas otras cosas podríamos nosotros hablar en torno al pesebre? Porque el pesebre, como dije, de lo que nos habla y lo que nos trae a la memoria, es el lugar donde se albergan los animales, donde viven los animales, donde se protegen los animales de las inclemencias del tiempo. Pero en fin de cuentas, el pesebre nos habla de un ambiente donde solamente viven los animales, o se alimentan los animales, o se protegen a los animales. De eso nos habla el pesebre. Pero ese pesebre también nos habla del Hijo de Dios. Nos habla del Redentor del mundo. Nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la encarnación del Verbo de Dios. Nos habla de un ejemplo y de un modelo de vida para que nosotros jamás nos convirtamos en personas que lo que apetecen es la fama, la riqueza, la grandeza, la vanidad, y creernos que somos los más importantes y los más grandes del mundo, cuando realmente Jesucristo, que pudo haber hecho todo eso, se anonadó a sí mismo y se humilló, y nos dio un ejemplo de humildad, un ejemplo de sencillez, un ejemplo a nosotros de paz, de armonía, un ambiente de sencillez, como he dicho, un ambiente de humildad, un ambiente inclusive podríamos decir de pobreza en términos de riquezas materiales, pero rico en valores éticos, morales y espirituales, porque de eso es que trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados. Vemos también que fue un pollino el que tuvo la capacidad de levantarlo en alto. Cuando se proclamó rey en esa gran entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, no entró con alfombras rojas, no entró con los altos dignatarios del tiempo recibiéndolo con bombos y platillos, no entró a una multitud de gente grandilocuente, rica y famosa, sino que entró por las calles polvorientas de Jerusalén, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. O sea que ese pollino hijo de asna fue el único que pudo levantar en alto al Hijo de Dios y reconocerlo y llevarlo y pasearlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fíjense ustedes, amados hermanos y amigos, las muchas cosas que nosotros podemos derivar cuando nosotros nos concentramos y meditamos en la palabra de Dios y vamos allí y pasamos por unas lecturas que aparecen en la palabra de Dios, como son estas que corresponden al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea, y no las pasamos por alto, sino que nos detenemos a darnos cuenta el gran ejemplo de humildad, el gran ejemplo de sencillez que nos dio nuestro Señor Jesucristo para todos los que creemos en Él y todos los que le amamos. Él, habiendo sido rico, se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Y eso no quiere decir que nos vamos a enriquecer en términos materiales, de dinero y de opulencia. Si viene y Dios lo da, bienvenido sea, pero nunca debe llevarnos eso a creernos que somos la gente más importante, la gente más valiosa, la gente más famosa, la gente más grande, sino que cuanto más nosotros tengamos, tanto más humildes debemos serlo, porque Jesucristo nació, creció, se crió, pero siempre se mantuvo humilde
hasta el último momento en que exhaló su espíritu allí en la cruz del Calvario y entregó su alma y su espíritu al Padre. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue sencillo, fue humilde, y eso nos habla a nosotros de sencillez, de humildad y de resignación a nuestras vidas, como el modelo y el ejemplo que nos da el Señor a partir del pesebre de Belén. Amado hermano y amigo, Jesucristo está tocando a la puerta de tu mesón. Ábrele la puerta de tu mesón, el mesón de tu corazón, el mesón de tu alma, el mesón de tu espíritu, el mesón de tu mente, de tu intelecto, el mesón de tu raciocinio. En el día de hoy Él está tocando a tu puerta. No lo dejes a la intemperie. No le des la espalda. No lo dejes en el pesebre. Mételo en el mesón de tu corazón y de tu vida. Acéptalo como tu Salvador personal. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno sería que tú pudieras aceptarlo, meterlo bien adentro, en el lugar más especial que tú puedas tener en tu vida, en tu corazón, en tu conciencia, en tu alma, en tu vida. Dale lugar, dale albergue, dale alojamiento al Hijo de Dios, al Redentor del mundo. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Lo quieres aceptar? ¿Lo quieres dejar entrar al mesón de tu vida? Bien puedes hacerlo en este momento. Sencillamente ora conmigo esta oración y dile: Padre eterno, te doy gracias por Jesucristo tu Hijo. Te doy gracias por el plan de salvación. Gracias por el nacimiento de Cristo en ese pesebre. Gracias por su muerte en la cruz del Calvario. Sé que Él pagó un precio grande por la salvación de mi alma y no puede ser en vano. Por tal razón, yo me reconozco pecador en el día de hoy. Me reconozco necesitado de ti. Te abro la puerta de mi mesón. Te abro las puertas de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, de mi conciencia. Entra, Señor. Entra al mesón de mi vida y hazme una nueva criatura. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero ser tu hijo. Sálvame, perdóname mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu ejemplo. Gracias por esa sencillez. Gracias por esa ternura con que nos has amado. Gracias, Señor. Recíbeme hoy como tu hijo. Sálvame. Amén y amén.